noches. Así es, Jano, buenas noches también para quienes están en sus casas. Efectivamente, y lo traigo a este espacio de información en MBD Noticias, porque hay atrás un trabajo académico bien interesante que cubrió todos los aspectos, que generó pruebas para poder decir que esto está pasando aquí en Uruguay, y a su vez vamos a comparar este fenómeno con lo que está pasando en la región y cómo otros países ya lo tienen desde la institución como un tema preocupante. Jano, estamos hablando del grupo Mutantes, está formado dentro de la Universidad Católica del Uruguay, hicieron el informe Lo importante no es divertirse. Yo estuve en contacto con varios de las personas involucradas, no fue posible coordinar una nota debido a las fechas y demás, pero sí me interesa marcar bien los nombres de los y las autoras de este trabajo, que lo pueden encontrar en la página mutantes.uy, y otros informes bien interesantes. Lo realizaron Emilia de Franco, Antonio Manday, Federico Torres, Guillermina Servián y Eduardo Pereira. Jano, el juego, la ludopatía, lo que esto genera no es nuevo. Lo que pasa es que las eras digitales y el aparato celular nos ponen en la posición de poder estar apostando todo el día y de llegar a otras poblaciones que antes, en nuestra infancia, Jano, si vos ibas a apostar al kiosco o al que levantaba quiniela, te decía, vos todavía sos muy chicos, ¿no? Ahora, es un fenómeno muy particular porque digamos que se está abusando de los menores y se los hace jugar y apostar con dinero real. Bueno, exactamente. Y ahí entra lo que es ilegal, más allá de las consecuencias psicológicas o sociales que pueden traer este tipo de situaciones. La investigación comienza con estas palabras que yo voy a reproducir. En los liceos uruguayos se juega con plata. En los recreos entre las sillas al final del salón de clase, en el ómnibus rumbo a gimnasia, con la plata de la merienda prestada con la de mamá y papá. Se usan cartas, fichas, monedas, celulares. Y podrán ver en las casas, nosotros también, cuando vemos espectáculos deportivos, sobre todo, prácticamente la sponsorización del fútbol, del boxeo, de todo, tiene a la casa de las apuestas, que no solo va a los resultados como era antes, sino a quién hace el primer gol, quién se lesiona y demás cosas. Por eso, esta investigación es bien interesante para conocerla. Les propongo entonces, Jano, a ti y a la gente, compartir este primer take sobre el tema. Entre los adolescentes uruguayos las apuestas deportivas son la opción más popular y van desde tópicos como a qué minuto se hará el primer gol, qué equipo hará el primer cambio, cantidad de corners, resultado exacto y goleadores, entre otras muchas opciones. El sitio más usado es Supermatch, única plataforma de apuestas deportivas autorizada en Uruguay, y aunque depende de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas del Ministerio de Economía y Finanzas, es manejada por la banca de Quinielas, una empresa privada. La investigación de Mutantes explica que aunque los juegos de azar están prohibidos para menores de 18 años en Uruguay, muchos acceden a Supermatch creando perfiles falsos con las cédulas de familiares o amigos mayores de edad, tanto con o sin consentimiento de ellos. Entrevistado para este trabajo académico, el director de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, Ricardo Beroá, dijo que conoce las irregularidades pero que no puede hacer nada porque no contamos con los recursos técnicos para ejercer un mayor control. También fue consultada para este trabajo la psicóloga Gracie Gómez, coordinadora del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico de la Facultad de Medicina, en convenio con Casinos del Estado. Dijo que están al tanto de que jóvenes de 12 o 14 años están accediendo al juego utilizando cédulas o usuarios de adultos, tanto en medios habilitados como ilegales que son más atractivos en cuanto a posibilidades y premios como Bit365 y Bwin, que pese a estar prohibidas en Uruguay, siguen estando disponibles. Bien, y se plantean varias interrogantes preocupantes. Por un lado, que se reconozca que no hay poder de control sobre estas empresas y también la edad, porque lo que vemos, 12 y 14 años sería básicamente, o por lo menos el núcleo más importante de apostadores. ¿Hay diferencias también entre hombres y mujeres en todo este estudio? En esto caen los géneros todos en la misma bolsa, porque lo que importa es la edad, la posibilidad de acceder a tarjetas de crédito que ya están cargadas en los propios celulares de niños y niñas en esta vida moderna donde le vamos dando independencia también a nuestros hijos económicamente a través de estas plataformas, lo cual hace todo mucho más fácil a la hora de darle un clic y de acceder. Recordemos que esto puede estar pasando mientras un niño o una niña está jugando su juego habitual, tentaciones, ofertas de dinero, gratis, exclusivos, para seguir apostando y seguir ganando. Lo que mostró la investigación de Mutantes, Jano, es que hay un grupo de intermediarios, digamos, que se dedican a eso, a captar
adolescentes en las redes y proponerles todo el esquema, allanarles el camino para lograr un perfil trucho que les permita burlar a las autoridades uruguayas que se resignaron, dicen que no tienen control. Veíamos allí a Ricardo Beruá, que es el director nacional de Loterías y Quinielas, se lleva bloqueados en esta administración 1.600 sitios de apuesta ilegal. Lo que pasa que, como lo sabemos, y en otras ramas del mundo digital, rápidamente se multiplican y se vuelven a crear. Por eso también los invito a compartir ahora este segundo tape. Según los expertos consultados para la investigación Lo importante no es divertirse, del grupo Mutantes de la UCUDAL, en las apuestas deportivas se encuentra el engaño más fácil porque gozan de impunidad por estar asociadas a algo positivo como es el deporte. Según Oscar Cole, psiquiatra especializado en el tratamiento del juego patológico, los adolescentes varones tienen más tendencia a involucrarse en el mundo de las apuestas deportivas por su interés en el deporte y en Uruguay especialmente en el fútbol. En este sentido y a nivel global, la relación entre los sitios de apuestas y el fútbol es cada vez más visible. Por ejemplo, a nivel de las publicidades durante los partidos y en los entretiempos, la mayoría son de casas de apuestas y también cuando los jugadores salen a la cancha. De los 8 equipos que disputaron los cuartos de final de la actual Copa Conmebol Libertadores, 7 están patrocinados por casas de apuestas. Además, de las 10 selecciones que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol, 4 tienen acuerdos con este tipo de empresas. En Uruguay, dice el estudio, las casas de apuestas aún no se infiltraron de lleno en el fútbol. Tenfield permite emitir publicidad de Supermatch durante los partidos e incluir publicidad en los carteles a los costados de la cancha. Aún así, según el decreto 366 del año 2017, al no haber otras empresas de apuestas habilitadas a operar en Uruguay, cualquier tipo de publicidad que hagan está prohibida. Bien, y ahí está un poco a lo que iba mi pregunta, justamente, Fede, porque obviamente que no solamente son deportivas las apuestas, pero básicamente lo son, y particularmente en el fútbol. Y uno puede presuponer, capaz que uno se equivoca, que los varones están más cerca porque son los que siguen más el fútbol y se entusiasman mucho más con todo esto, ¿no? Y claro, y el deporte es el fútbol uruguayo, es el fútbol regional y obviamente una puerta de entrada excelente para esto, porque además de apostar en el fútbol, derivan también en otro tipo de apuestas, pero insisto, esto abarca a todos los deportes y poco a poco también todas las actividades, porque todo puede ser apostado, Jano. Y aquí vamos a meternos, si querés, en este momento de transición que tenemos con un gobierno que ve el problema, pero dice que no tiene capacidad para contrarrestarlo, un gobierno electo que obviamente no lo ha planteado como un tema de transición, pero puede ser que le termine explotando en su periodo de gobierno, mientras vemos también, vinculado al uso de celulares en adolescentes y niños, decisiones que toman otros gobiernos como el de Brasil. Lula da Silva acaba de promulgar una orden de prohibición del acceso de celulares a los centros educativos. El tema de las apuestas está sobre la mesa, pero también lo que implica estar todo el día con un aparato, los vínculos sociales que se rompen y demás. Y si te parece, porque este tema en Argentina sí ha concitado la atención de los gobernantes, y te voy a plantear de los dos polos ideológicos, si querés. En un lugar como la ciudad de Buenos Aires, gobernada hace muchos años por la derecha, hoy actualmente por el primo de Mauricio Macri, Jorge Macri, hace bien poquito nada más, hace 2 meses, convocaron a una conferencia de prensa para anunciar una serie de medidas que impidan o que dificulten el acceso de menores a las casas de apuestas online. Lo vemos. La ludopatía infantil es una preocupación grave. Estamos frente a un problema serio y tenemos que enfrentarlo de esa manera. Sabemos, y esto lo hemos hablado mucho con los profesionales y los legisladores, que no tenemos todas las respuestas para enfrentar esto, pero sí nos hemos puesto de acuerdo todos en algo que es como el primer paso de esta discusión. Las apuestas online existen, en muchos casos es un sistema legal, pero en otros son ámbitos de juego ilegal. Pero si hay algo con lo que no vamos a negociar es con juntar la apuesta y los niños. ¿Por qué no tienen que apostar? Porque todavía son permeables, no han madurado, es fácil influenciarlos, están en la pantalla, muchas veces en sitios de juego, pero desde ahí los captan para apostar. No tienen conciencia real de las consecuencias que trae esa apuesta, de las consecuencias económicas, de salud.
Y es indudable, Federico, estamos viendo al jefe del gobierno porteño que en una población mucho más grande que la de Uruguay, también con una gran pasión por el fútbol y todo eso, es un problema que debe estar sobre la mesa. ¿Cómo se puede encarar todo esto? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, mirá, Jano, entre las medidas que anunciaba Jorge Macri en esa conferencia de prensa era un mecanismo para impedir que mediante los wifi públicos en las plazas o en los lugares donde el acceso a Internet depende de la ciudad de Buenos Aires, estén bloqueados los puntos bet, que son los sitios, por ejemplo, especializados en apuestas. Por ejemplo, hay medidas en el mundo digital para tomar, también en el mundo político, como veíamos en el caso de Brasil, y yo te quería plantear que no es una cuestión de ideología acá, porque teníamos en torno a Buenos Aires la ciudad gobernada por la derecha, y en provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof, de izquierda, digamos, pero que también hace pocos meses sacó una campaña de sensibilización social bien fuerte con los propios adolescentes como protagonistas. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bien, Fede, indudablemente este es un tema que va a requerir un seguimiento seguramente por las autoridades, porque este es solo un capítulo de los problemas que plantea la hiperconectividad, sobre todo de los adolescentes y los niños en esta época, ¿no? Sin duda, y aparte con adultos que llegaron tarde a esta tecnología, pero que la han incorporado rápidamente, también es muy difícil dar ejemplos desde el mundo adulto a las nuevas generaciones cuando uno también vive pendiente del celular y realiza prácticamente todas las cuestiones de su vida digitando la pantallita. Bueno, muy bien, quedaremos seguimos expectantes. Gracias, Federico Jurkovic, con esta información que seguramente es muy alarmante desde el punto de vista de todo lo que representa no solo la ludopatía, sino a quién están apuntando justamente estos sitios de Internet. Nos vamos a otro tema que tiene que ver